de que si algún día nos vamos a morir, no sabemos cuándo, si ahora, mañana Así o es. no sé, en unos años. Exacto, lo vemos como muy lejano, ¿verdad? Muy lejano. Veamos, Andrea Carolina. También decíamos de que nadie nos queríamos morir, pero que las personas enfermas ya estaban como que preparadas para la muerte y era como que nosotros que no estamos enfermos aún, no sabemos en un futuro, aún no estamos como que preparados. Así es, bien, gracias. Cristian levantó la mano. Aunque también decíamos que para la muerte hoy en día, o sea, no hay como edad, ¿va? Que antes las personas mayores eran como las más vulnerables por sus años, sus enfermedades, pero hoy en día sí como la pandemia, que se murieron como niños, jóvenes, o sea, que todos somos vulnerables como a la muerte, ¿ah? Así es. Que, bueno, antes todos decíamos, no, ya está viejito, ya es justo que se muera, decíamos incluso, escuchábamos esos comentarios. Pero la pandemia nos enseñó que la muerte está para todos, para niños incluso, ¿verdad? Hay niños que a veces nacen y a las horas pues se mueren, ¿verdad? Y hoy en día lamentablemente se mueren y están con un montón de demandas en contra de los médicos que las han atendido y a veces son otras situaciones las que hacen que estos bebés se mueran. Pero en fin, no hay hora. Hablamos también con respecto al tiempo, ¿verdad? No tanto de la muerte, sino que cómo nosotros aprovechamos o desperdiciamos el tiempo. Los de acá que están en el salón, ¿qué recuerdan de eso? Hablábamos el tiempo hoy y el tiempo de nuestros señores muy mayores ya como de 80 años. Creo que vimos algo así como de que a veces el tiempo no lo aprovechamos porque hacíamos otras cosas que tal vez se llevaban nuestro tiempo, que lo podemos ocupar como en algo más productivo. Porque yo tengo un ejemplo de un señor que no trabaja ni nada y se iba a pedir el dinero afuera, a las calles, y siempre lo veía y lo miraba que como que esa era su rutina, va a salir siempre a pedir dinero. También me mencionó otro de unos vecinos de que estaban afuera ¿cómo se llama eso? En el andén. Y ahí se sentaba con la hija a ver pasar a la gente, y esa era la rutina diaria de él. O sea, como que el tiempo no era como que relativo para él, porque siempre se cumple lo mismo. Sí y no, porque tal vez hablábamos nosotros, me recuerdo yo que era más, esa costumbre que usted menciona de salirse a sentar al andén, era más de nuestros señores mayores que el nuestro. Porque yo, usted, sinceramente, yo no me los imagino que diga, son las 4:30, me voy a ir a sentar al andén. Y usted saque a su silla y se vaya a sentar al andén tranquilo, a estar viendo quién pasa. Yo, ustedes no me los imagino así. Y si alguna vez lo han hecho es porque sus abuelos lo están haciendo y usted los llega a visitar y hay que sentarse a la par de ellos. Si es que les ha pasado. La forma de aprovechar el tiempo era diferente. Y decía el documento, pareciera que el tiempo antes abundaba más. Y la gente lo que hacía era buscar con qué llenar ese tiempo. Porque la vida era más relajada, había menos distractores. Algunos incluso no tenían ni teléfono en su casa, ni televisión. Y entonces cuando ya se desocupaban de todas las actividades del día, lo que hacían era, bueno, salirse a sentar afuera. Ahora, ¿cómo vivimos el tiempo hoy en día? Y es donde vamos, ¿verdad? Ahora decimos, no nos alcanza el tiempo. Tenemos tantas cosas que hacer en el día que no las aprovechamos. Yo venía hablando con mi hija antes de irla a dejar al trabajo y me decía, bueno, ¿cuáles eran tus planes para este día en la mañana? Porque me desocupo temprano, yo lo aprovecho en otras cosas. Y decía, mira, yo pensaba lavar. ¿Cuántas mujeres amanecimos que íbamos a lavar ahora, en la mañana? Ya no se puede. Y entonces, ¿eso qué hace? Bueno, entonces esta mañana no la puedo desperdiciar. Tengo que ver cómo la utilizo. Y así ustedes. A lo mejor están con actividades que hacen. Yo diría que hoy pasa otra cosa. Todo lo dejamos para después. ¿Quién es el culpable que todo se deje ahora para después? ¿A quién le podemos echar la culpa? Yo se lo echaría esto. Yo se lo echaría esto. Porque yo les decía, salimos de casa o mucha gente sale de casa sin la llave de la puerta, pero y la deja, no le importa, pero el celular no lo deja. Por el celular regresa. Por la billetera no regresa. Por el celular sí. Y entonces hay otras cosas que a nosotros hacen que el tiempo lo desperdiciemos
y no hagamos cosas que son más importantes. ¿Sí? El simple dormir. Conocerán, no ustedes, por supuesto, jóvenes que se duermen noche por estar con el celular. Buenos días. ¿Conocen ustedes jóvenes que se duermen noche por estar con el celular? Usted sí conoce, ¿verdad? Sí, noche. Y cuando vienen a ver ya son las 12, 1 de la mañana y se tienen que levantar temprano porque hay que ir a trabajar. Y así va la rutina. Entonces el tiempo siempre es el mismo, decíamos, el tiempo es homogéneo. ¿En qué sentido? En que el día y la noche siempre se va a manejar, ¿verdad? Eso no va a cambiar. Pero para nosotros en sí el tiempo es heterogéneo, diferente. Aunque en teoría tengamos la misma rutina todos los días, no es la misma. Usted viene a clase todos los días a las 6:45. ¿Será que conmigo está todos los días de la semana? No. Está con otros docentes. Cada día tienen docente diferente. ¿Será que la misma persona se le sienta a la par, adelante y atrás? Difícilmente, a veces sí, pero a veces no. Entonces no es homogéneo. Hoy tengo a alguien aquí cerca, mañana tengo a otro allá y así. No es homogéneo, las cosas las vamos cambiando. Y entonces vamos a seguir con ese documento. Yo no sé si lo leyeron. Llenaron el tiempo con otra cosa. Me recuerdo que solo habíamos leído el literal A. El literal B no lo habíamos leído. Entonces vamos a leer el literal B y vamos a parar antes del C, solo para discutir qué nos dice este literal. Entonces no sé quién comenzaría a leer. ¿Comenzamos acá? ¿Puedo leer yo? Claro que sí. Yo seguro que no habíamos visto ya la clase pasada. Sí, eso fue. Permítame. Entonces estábamos hablando ahorita de los tarifos de la Permítame. Me quiero recordar. Licenciada, creo que el libro el B, estamos en el C. En el, es cierto. Perdón, el literal B, en el literal 2, perdón. Permítame. Espérame, ¿cuándo tuvimos clase? No, fue el lunes pasado. Creo que fue 16. Terminamos el literal E, que es morir. Ay. Que hablamos de la muerte, que Sí. aquí Natalie quería poder dormir porque no le estábamos diciendo. Exacto, terminamos este literal B, que es morir. Entonces vamos al C, creo yo. Bueno, entonces de qué es morir ya no me dijeron, ¿qué recuerdan? De morir. Que era algo que no Todo esto lo hablamos. La muerte no se siente. Uh-huh. Es que sabemos que vamos a morir, tenemos que saber vivir con eso. Exacto, y me parece que alguien decía, al menos en esta parte nos decía que no dolía morir. Hablamos también de que yo le había mencionado eso de como de la parálisis del sueño que estuvimos Sí. Que nos desahogamos un poquito ahí. Sí, tiene razón, aquí lo tengo ya. Sobre la muerte. Y tenemos 23 de mayo. Es que nos quedamos en el literal B, pero de morir. Uh-huh. O sea que no hemos terminado todavía lo de la muerte. No, es que la muerte es lenta. Literal. La muerte es lenta. Bien, entonces no me pareció escuchar que alguien de aquí quería leer, ¿o no? Yo. ¿Usted? ¿Está bien ese tamaño de la letra o lo necesita más grande? Va. ¿Cómo está presente la muerte en la vida del hombre? Ante esta pregunta quizás estaríamos tentados de contestar a voces pronto que su presencia es escasa y poco relevante, pero la realidad manifesta, sino justamente la contraria. La muerte juega un papel esencial en nuestra vida hasta el punto de que esta sería radicalmente distinta si no existiera la certeza de la muerte. Veamos un poco más de detalle.
La muerte se hace presente en la vida primero como posibilidad. Sabemos teóricamente que podemos morir en cualquier momento. La vida humana es frágil. Un accidente, una enfermedad repentina pueden acabar con la vida de cualquiera, incluso con la del más fuerte. Pero esta mera posibilidad, el hecho de que se pueda morir ahora o dentro de una semana, influye en nuestra vida de modo más bien Anecdótico, de anécdota. es posible, pero es altamente improbable. Por otra parte, no Bien, voy a la otra página. No es algo. no es algo que dependa en absoluto de nosotros. Por eso vivimos dejando de lado esta posibilidad que, sin embargo, es real, muy diferente. Es ya la certeza de la muerte, es decir, el hecho de que sabemos que no vamos a morir, aunque no cuando. Este conocimiento, por el contrario, acompaña la vida entera como un elemento de todos los momentos. El hecho de que me vaya a morir, de que tenga un tiempo contado, estructura toda mi existencia, porque impone un carácter único e irreversible a cada uno de mis actos. Si no fuera a morir, si no tuviera el tiempo contado, quizá, por ejemplo, dejaría la escritura de estas páginas para otro momento, que me requiera menos esfuerzo, o quizás no las escribiera. Nunca precisamente porque siempre tendría un tiempo posterior para escribirla, y esto lleva a una consideración quizás paradójica, pero cierta, la necesidad de la muerte como integrante esencial de una vida humanamente seria y valiosa. La muerte, curiosamente, es la que da valor a la vida. Borges lo ha relatado de modo magnífico en el cuento El Inmortal. Los inmortales eran hombres que habían bebido de un río que les concedía la inmortalidad, pero ese don se convirtió, con el paso del tiempo, en una maldición. Habían dejado de ser hombres activos, brillantes y poderosos para convertirse en seres prácticamente inmóviles y casi primarios, ya que carecían completamente de motivación. Todo lo que podían hacer ya lo habían hecho, o tenían un tiempo infinito para hacerlo. La muerte o maldición, dice el protagonista, hace preciosos y patéticos a los hombres. Estos, como mueren por su condición de fantasmas, cada acto que ejecutan pueden ser un rostro que no esté por desdibujarse como un sueño. Todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Entre los inmortales, en cambio, cada acto y cada pensamiento es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron, inclusive visible, o el fiel versario, de otros que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo. No hay cosa que no esté como perdida entre infatigables espejos. Nada puede ocurrir una sola vez, nada es precisamente precario. La muerte, por tanto, es parte de la vida en el sentido de que el hombre sabe cómo va a morir y vive de acuerdo con ese conocimiento. Por eso a veces a los hombres se les llama simplemente mortales. Los mortales, dice Eicher, son los hombres que se llaman mortales porque pueden morir. Morir significa ser capaces de la muerte. En cuanto muerto, solo el hombre muere y la animal simplemente perece. Y de esa perspectiva resulta banal la antigua tesis que se esconde de la muerte negando su existencia. Solo existe lo que siente, dice Epicuro. Aquí da. Epicuro, y como la muerte no se siente. Y como la muerte no se siente, la muerte no existe. O en la versión de Darwin, o muerte no debo temer, porque cuando estás tú, no estoy yo. Cuando estoy yo, no estás tú, perfeccionado. ¿Qué será lo que digo? Sí. Pero como trabajo que ver, la muerte no está solo al final, sino en cada acto de la vida. Que la muerte no es sexo vaginal no quiere decir, sin embargo, que sea algo natural. Lo es.
en cuanto es una realidad con la que convivimos, pero al mismo tiempo es profundamente antinatural. Es más, es lo más contrario a la naturaleza humana porque significa su destrucción. Toma de aquí no lo dice. No sé si han descubierto cosas nuevas. Yo acabo de sacar algo nuevo. Si quieres, solo leamos hasta acá, porque sí es cierto, ya lo habíamos leído. Ha sintetizado con su habitual brillantez la muerte es de algún modo natural, pero también de algún modo natural. Por eso, aunque convivimos con la idea de la muerte y aunque esta idea determina nuestro modo de actuar, nuestra actitud normal es el rechazo y exclusión de nuestro horizonte vital. Hay una represión de la idea de la muerte que en cierta manera representa un fenómeno general y normal de la naturaleza humana. Y este fenómeno es, sin duda alguna, de gran utilidad vital, solamente hace esta represión de la idea de la muerte, dejando la fuerza de la zona de la conciencia clara, si es en cada una de las acciones útiles del hombre aquella seriedad, aquella importancia y significación que le faltaría si el pensamiento de la muerte estuviese siempre clara y físicamente presente en la conciencia o dicho de un modo. Bien, veamos hasta ahí. Sí, es cierto, tiene razón, ya habíamos leído esta parte, pero no sé si hubo algo en especial que le llamó la atención. ¿O creen que no hay nada nuevo? Ni aquí ni en casa. Díganme. Yo no entiendo algo que dice que el hombre se muere, pero el animal. El animal perece, porque el animal lo que tiene es un alma irracional. Entonces, alma se define como soplo de vida. Y como el alma del animal es irracional, su alma muere con él. En el caso del ser humano, no. Nosotros por fe sabemos que nuestra alma no muere, que algún día vamos a resucitar en nuestro cuerpo. Nuestra alma va a regresar a nuestro cuerpo y vamos a vivir nuevamente. No sabemos. Son cosas que están, pues, ¿verdad? Yo no sé si aquí hay jóvenes que han estudiado en algún colegio salesiano. ¿Ningún salesiano? O señorita, de conocer la vida de San Juan Bosco, ¿no? Bien, San Juan Bosco se le llama el santo de los jóvenes, ¿verdad? Y al igual que nosotros, a él se le dio la incógnita, bueno, ¿será que hay vida después de la muerte? Y él tenía un mejor amigo. Y ellos hicieron un pacto entre ellos dos. El que se muera primero y si se llega a salvar, tiene que venirme a avisar, ¿verdad? Tiene que venirme. Mire, hay cosas bien inexplicables, ¿verdad? Bien inexplicables. Pero se murió el amigo de Don Bosco, él todavía estaba, pues no sé si estaba en el seminario, todavía era un sacerdote joven, pero el amigo murió y Don Bosco siguió su vida. Buenos días, siguió su vida. Y en una noche, él iba caminando quizás por los pasillos y se le apareció su amigo, pero con la voz. Él solo sintió la presencia y le habló: Don Bosco, me he salvado, sigue adelante con todo. Y entonces para Don Bosco esa fue la muestra de que realmente hay una vida después de la muerte. Y el amigo le dio la certeza que hay que seguir adelante luchando por los jóvenes, por la salvación, ¿verdad? Incluso Don Bosco en su lecho de muerte, se cree que él no pasó por el purgatorio, según la creencia de los católicos, porque él en su lecho de muerte dijo que estaba la Virgen María esperándolo. Y cuando él levantó la mano porque la Virgen en teoría se lo vino a llevar, ¿verdad? Hay cosas que no conocemos, ¿verdad? Entonces, es posible que haya como un purgatorio para todos nosotros. Sí, pero el purgatorio no es un lugar en el que nos vamos a estar quemando en fuego. El fuego que nosotros creemos que nos quema en el purgatorio es fuego de amor, porque si no nos salvamos de inmediato es que nos faltó amar. Y como hemos sido renuentes a querer a este y a este no, ¿verdad?
Lo que nos quema es ese amor. Y como nos quema, nos va a invadir tanto que nos va a purificar, a convertirnos en todo en amor, y entonces es donde vamos a pasar al cielo. ¿Ah? Yo tengo otra pregunta. Dígame. Cuando os he escuchado como a veces amistades, que dicen que a veces sienten como que Dios a veces les muere que les hablan, como que sienten ese como calor, por si eso será que pueda que sea cierto o tal vez solo sea como imaginación. Está difícil la pregunta. Está difícil la pregunta. Me pasó a mí el viernes. Perdón. Se murió un primo. Yo sabía que ya estaba grave. Ya le habían dado horas de vida en Estados Unidos. Yo estaba esperando nada más que me avisaran qué pasaba con él. Pues sí, mi tía y mi primo lo iban a alcanzar a llegar a ver vivo el sábado o no. Me pasó el viernes. A las 4 de la tarde yo estaba pues lista porque iba con otra amiga al concierto, ¿verdad? Yo incontenta cuando me sale la llamada que él había muerto. Y entonces yo le dije a mi primo, qué difícil lo que me estás diciendo, porque hoy yo di mi clase ese viernes en la mañana y como salí temprano porque creo que examen tuve, entonces yo me fui a mi casa un ratito porque vivo cerca de acá. Y yo me fui para adentro y en mi cocina botaron todo. Ahí se ve que sonaron cacerolas, sonó de todo, tanto que la perrita comenzó a ladrar. Cuando yo escuché ese ruido, lo que yo pensé fue en mi primo. ¿Será que pasó algo? Pero como nadie me había hablado, yo pensé que no había pasado nada. Entonces, son las cosas inexplicables que pasan, porque para mí sí él llegó. Porque una de las últimas voluntades que él dejó es que cuando su hermano ya pudiera hablar, que ya hubiera asimilado su muerte, a la primera prima que le tenía que avisar era a mí. Y entonces yo le dije, él vino. Yo siempre he creído que Dios es misericordioso y nos permite despedirnos cuando ya no podemos, pues, ¿verdad? Por eso yo creo que el alma de su amigo Don Bosco le vino a avisar, ¿verdad? Dios como que permite en algún momento, quizás no a todos, pero a algunas personas sí, ¿verdad? En mi caso, se murió mi abuela. Ajá. En la casa de mi abuela, y vivía ella porque estaba enferma, tenía cáncer en ovarios. De repente, una vez a la noche, se murió. Cuando ella iba a cumplir ya como un año de que murió, mi abuela tenía un perrito que le había regalado. Uh-huh. Pues el perrito hubo días de que anduvo hablando la casa, pero él lloraba de una manera bien fea, y lloraba como que él veía algo, no sé. Y a los días el perrito se murió, lo atropellaron. Y justamente cuando lo atropellaron fue el aniversario de que mi abuela murió. Entonces nosotros nos quedamos con aquello porque el perrito lloraba de una manera bien fea, como que anunciando algo, quizás, no sé. Y pues, cabal, como mi abuela dice, yo siento que él nos libró de algo porque él lloraba como que si él miraba, no sé, ella dice que él siente como que el perrito miraba la muerte. Porque como dicen que cuando cumple no sé cuánto tiempo de morir, como que viene, justamente, la ceremonia católica, como un tiempo, no sé cómo, que como que regresa esa persona como a querer llevarse a alguien con ella para que le haga compañía. Mi abuela solo pensó en mi tío, en el niño, porque él es un niño especial de 23 años, y pues justamente el doctor le dijo de más de 20 años, ¿verdad? Pues mi abuela siempre ha dicho que ella prefiere mejor morirse ya antes con el niño a dejarlo solo. Ella no, que el niño se muera antes de dejarlo yo solo. ¿Quién va a hacer por el niño? Entonces, cabal, el perrito empezó a llorar de una manera bien fea, hasta yo me quedé con mi mamá, porque mi mamá vivía con ella, y yo me asustaba porque le daba horrible, bien feo. Y cabal, al día siguiente lo atropellaron, y tuve el perrito en el ataque con su chava y todo. Cuando mi abuelo le dijo, me mandé a la veterinaria en la mañana, cuando lo encontramos, yo estaba muerto. Pero mi abuela lloró a mares hasta con mi abuelo porque fue bien feo, porque cabal, mi aniversario de mi abuelo, él murió. Y mi abuela dice que eso lo llevó mi bisabuela porque de algo nos libró, porque cabal, a los días después empezaron a hacer un montón de cosas, accidentes y todo eso, cerca de la casa de mi abuela. Entonces sí, fue como que nos dolió, sentimos feo, porque igual yo antes, unos
hacían antes, yo he escuchado como que la puerta del cuarto de mi mamá tiene dos puertas, una aquí y otra en otro lado. Entonces mi tía andaba entrando loca, cuando de repente vi que la puerta se cerró, en el cuarto no había nadie, ni yo estaba ahí, yo estaba sentada en la hamaca. Y cabal a los 10 se murió el perrito, entonces yo le digo, mi abuela vino, le digo yo, y mi abuela no quería avisar algo, y el que nos libró fue el perrito, le digo, porque cabal, o sea, yo sentía que yo feo, y cuando pasó todo eso, que el perrito se murió y todo, yo decía como que más tranquilidad, pero La verdad que son cosas inexplicables, pero me parece que sí, los animales sienten presencias que no son del mundo, digan. Yo, o sea, sobre eso sí. Ajá. Yo tengo los tíos míos, o sea, ellos se pueden parar a bromear en algo así, como que a buscar quién se muere primero. Imagínense. Yo de verdad, pues también, o sea, quién se muere primero y el que se muriera primero debería aparecer en la noche para ver la preparada. Vale. Bueno, digamos, yo creo que a lo mejor muchos juegan en ese aspecto, ¿verdad? Sí, yo como que, o sea, yo sé que eso ya se había cerrado por estos 80 años. Ajá. Y nosotros creo que ya se quitó los 80. Y ya estamos en etapa. Solo que Ajá, sí. No, así es, ¿verdad? Ajá. Fíjese, o sea que siempre nos aferramos a la vida. Dígame. Pero a veces es curioso porque no solamente como que salen a uno diciéndole algo, sino que también en los sueños. Las personas a veces cuentan de que su hijo de persona se murió y bueno, de que lo vio, que les estaba bien o de que todo iba a ser bien. Porque a mi mamá le pasó con un sobrino de ella que lo tenía como hijo, que hace menos de un año se murió, él estaba en Estados Unidos y vino aquí a El Salvador y no se quedó ni una semana cuando ya había fallecido. Y fue bien feo porque tenían años de no verlo, toda la familia. Y ella se quedó con el sentimiento de que no pasaron mucho tiempo juntos, y ella de no verlo. Y quizás todo eso, así no podían dormir con la luz no apagada porque a mis dos papás les daba cosa porque le tenían un sentimiento y ambos venían hombres. Lo que sucede es que acuérdense que son cosas sobrenaturales. No tenemos dominio de ellas, entonces es normal que asuste, pues, qué es lo que irá a pasar, ¿verdad? Hay muchas personas que incluso a los muertos no los pueden ni ver, porque los ve puestos en la cama y les da temor, ¿verdad? Pero son situaciones que a las que no queremos afrontar y algunos pues le temen, ¿verdad? De hecho a la muerte todos le tememos, diría yo, porque no la queremos afrontar, pero habrá otras personas que le tienen otro tipo de temor, ¿verdad? Bien, yo les decía que hay algo que quizá hoy yo descubrí y que es interesante, es cuando habla de los gigantes. Cuando habla de los gigantes, fíjese que le dice, ¿verdad? Es como una anécdota, ¿verdad? Como lo que leyeron, que los gigantes bebieron del agua de un río especial y se hicieron inmortales. Y entonces, al ser inmortales, ¿qué les pasó o cuál fue su actitud respecto al tiempo? Ya no lo valoraron, ¿sí? Porque decían, si yo no alcanzo a hacer una cosa, sé que tengo el tiempo infinito porque no me voy a morir. Y entonces bajaron su actividad física, dice el documento. Ya no tuvieron ellos el interés del afán diario, porque sabían que si no lo hacían ahora, lo pueden hacer mañana, lo pueden hacer dentro de 100 años, porque ellos jamás iban a morir. Y es bien feo esa forma de pensar, pues porque entonces se desvaloriza la vida. Si no me voy a morir, entonces vivo. Entonces, y si sigo viviendo como una rutina, ya no la valoro. Yo diría, ¿lo escuchamos? Creo que al final se terminaron aburriendo de la vida que llevaban y los familiares que ellos tenían al ver que iban muriendo, ahí fueron sintiendo ya eso. Ajá. Entonces ellos personalmente se aburrieron del tiempo, ¿verdad? Y les dolía ver morir a sus familiares que no habían bebido de esa agua, ellos no eran inmortales.
podría pasarnos en algún momento eso a nosotros. Que no es que seamos inmortales, pero a veces decimos, no, hay más tiempo que vida. Hay más tiempo que vida. Cuando realmente a veces no lo sabemos, porque como es una incógnita, yo les decía en la clase anterior, lo único que sabemos es que nos vamos a morir. ¿Cuándo? No sé. Nadie sabe. Ahora encontrándonos a una persona que llegue o sobrepase los 90 años, asombra, ¿verdad? Asombra. Porque el tiempo de vida ya bajó bastante, andará ahí por los 60, 65 años. Alguien que pase de eso, a veces yo he escuchado jóvenes que dicen, ya vivió demasiado, ¿qué está haciendo aquí? Siempre y cuando no sea su familiar, siempre lo va a sentir demasiado, ¿verdad? Entonces, son cosas que podemos sacar, ¿verdad? Con respecto al tiempo. Mi abuela vivió, bueno, mi bisabuela vivió 105 años y la cosa es que ella estaba bien de salud, andaba hasta mojándose como que era niña. De verdad. Así, pero la atropellaron bien. Ay, sí. Sí, sí. ¿Por qué, verdad? Porque obviamente ya las facultades físicas. No me dejaron escuchar lo que me decía, perdón. Porque siento yo de que cuando ya eran mayores, afectamos mejor Exacto, todo es más débil en una persona mayor, ¿verdad? Ajá, a esa edad algunos ya tienen problemas serios de salud, su mente ya no es la misma. Acuérdese que dicen, y los ancianitos son como niños rebeldes que hacen capricho o berrinche por lo que quieren hacer, ¿verdad? Y aquí regresamos a lo nuestro que veíamos al principio, ¿no? Jóvenes que no nos cuidamos, ¿verdad? Yo venía en la calle, hoy me quedé a dormir en la otra casa, está más lejos, y yo vi salir a muchos hombres generalmente solo con la gorra y una bolsa de plástica puesta. Y entonces me decía mi hija, mira, no se cuida. Sí, es que eso es lo que hablábamos nosotros con ustedes. A veces como nos sentimos demasiado potentes, no nos cuidamos, ¿verdad? Y debemos de aprovechar ese tiempo, el que nos toque vivir. Bien, vamos al literal C. Me parece que no hay un literal D. Vamos a leer solo el literal C. Me gustaría que alguien de casa nos colaborara con esto. Sebastián. Entonces, ¿lo escuchamos, Sebastián? Ok, la muerte como destrucción de la persona. Las reflexiones anteriores nos conducen ya ante la cuestión esencial en qué consiste morir. Porque si la muerte tiene una parte importante en la vida, es por aquello en que consiste, por lo que es. ¿Y qué sucede en la muerte? Se trata de una cuestión esencial, pero que además nos plantea por primera vez una dificultad que hasta el momento no se había presentado. En nuestro ya amplio recorrido por el mundo del hombre, no tenemos experiencia directa de la muerte, porque los que mueren son siempre los otros. Mi relación con mi muerte, afirma Levinas, consiste en no saber sobre el hecho de morir. No sé, ¿será que le falló el internet o se nos perdió, Sebastián? Yo creo que le falló. Me perdí a dónde iba. Ahorita justo se lo he puesto, usted va a seguir aquí, mire. ¿Dónde está el cursor? Esta falta de experiencia, además de ser un obstáculo insuperable, solo tendremos experiencia directa cuando no nos muramos, y entonces ya no nos será de ninguna utilidad. Nos indica que comenzamos a adentrarnos en los terrenos límites de la filosofía, es decir, que en aquellas zonas en las que en el intelecto humano comienza a perder pie y a enfrentarse con problemas que le superan de forma radical, porque existen cuestiones que hoy no conocemos, pero que con esfuerzo y quizás suerte podremos desentrañar el día de mañana. Pero hay otros problemas que la inteligencia nunca va a poder resolver, porque sitúan en un terreno que supera esencialmente su capacidad. La muerte es uno de ellos.
De todos modos, y a pesar de que seamos conscientes de estos límites, la filosofía no puede ni debe cejar en sus preguntas. Debe intentar, en la medida de sus posibilidades, responder a la cuestión sobre la esencia de la muerte y sobre este hecho. La experiencia externa que poseemos nos muestra fundamentalmente tres cosas. En primer lugar, la muerte es desvanecimiento y desaparición del mundo. La persona desaparece Y el y el cadáver, cadáver está ahí para mostrarlo. Su presencia física es dramática, precisamente porque muestra una no presencia, una desaparición, la de la persona que estaba ahí, pero ya no está, y no sabemos qué ha sido de ella. La muerte supone además la pérdida de la corporeidad. El hombre muere por el territorio de su cuerpo, que interrumpe sus funciones vitales e impide a la persona seguir viviendo. El cuerpo se convierte entonces en un cadáver, una realidad extraña y dolorosa porque fue humana, pero ya no lo es. Al menos de manera completa, pero es importante darse cuenta, como ha señalado con agudeza Keller, de que pérdida de la corporeidad no se identifica con esta sensación de las actividades biológicas, porque éstas en realidad no cesan nunca. El cadáver está sometido a una actividad, actividad biológica, a una actividad biológica considerable. La pérdida de la corporeidad depende ciertamente del cese de algunas funciones biológicas humanas, pero significa mucho más que eso, porque, como vimos en su momento, el cuerpo no es un mero apéndice de la persona, sino, por decirlo de algún modo, en su mediación física. Por eso la pérdida del cuerpo significa la destrucción de la persona en cuanto tal de toda la persona. No muere solamente el cuerpo, muere el sujeto completo. El hombre o la mujer no se trata de que se abandone la corporeidad, como la piel de un reptil, y se escape intacto hacia otros mundos. Al contrario, la condición de la existencia de la muerte es que acontezca, es decir, que le pase a alguien, y ese alguien, tú, se muera efectivamente. De ahí el drama y el horror de la muerte, porque se opone a todo lo que el hombre es, y de ahí la fuerza del instinto de supervivencia. Vivir es ser y morir es desaparecer, abandonar todo lo conocido y amado, interrumpir bruscamente nuestra estructura temporal, impidiendo con ello todo nuevo proyecto, toda nueva experiencia, y morir es para las regiones oscuras y desconocidas del no ser, de donde nadie ha vuelto para explicarnos cómo se vive allí, y si es que se vive. La muerte es, por tanto, horrible, y su dureza exige una respuesta. El hombre necesita saber qué pasa después de la muerte, para que su vida y su muerte tengan sentido. Bien, gracias. Paramos ahí. Veamos si hay algo que les ha llamado la atención de este literal. Diga. A mí lo que me llamó la atención puede que, digamos, lo que sí, ¿verdad? Que nosotros no controlamos cuando ya nos vamos a morir, sino que nuestro propio cuerpo sabe, digamos, que ya estamos a nuestro límite. Así es, a lo mejor, ajá. ¿Le escuchamos? Una experiencia que me pasó a mí, que fue con el papá de mi hermana, que lo íbamos a ver al hospital, ¿verdad? Porque ya tenía cáncer cerebral, creo. Ajá. Y fue bien loco porque, o sea, yo nunca me llevé tan bien con él, ¿va? Pero, o sea, ver a mi hermana ahí en el punto de como, abuela, ya no voy a tener papá, ¿verdad? Es como que me dio sentimiento. Yo, hasta el Señor se llevaba conmigo y me decía, usted ahí está pendiente de su hermana y de todo lo que pasa, man. Y como que ahí se me quebró el corazón, porque, o sea, nunca me había llevado tan bien con el Señor, y ya cuando se iba a morir me dice eso. Es como, hola,
bien yuca porque yo mismo ya experimenté como él se iba a morir, él se iba apagando poco a poco, o sea, ya no tenía la misma fuerza que antes, güey, cuando le decía, mire, ya me voy, güey, se ponía súper mal él, y entonces fue súper yuca, digamos, de que él ya estaba a punto de morir. Ujú. Así es, ¿verdad? Gracias. ¿Alguien más? Es un tema que tenemos que afrontar. Tenemos que ver. Fíjese que algo interesante acá le dice, ¿verdad? Que en primer lugar la muerte es un desvanecimiento y desaparición del mundo. Nosotros dejamos de desaparecer. Pero qué interesante lo que le dice. Cuando hablamos de la muerte siempre quizás la pensamos en otro más, ¿verdad? Que otros son los que se van a morir, pero no yo. Incluso decíamos, creo que en las clases anteriores hay personas que tratan de verla de una forma banal, sin tanto valor, que piensan que en la vida hay que ser osados, ¿verdad? Está peligroso allá, sí, pero vamos ahí, no importa. Al que le toca y al que no, no. Y entonces lo desvalorizamos, pero yo les aseguro que personas que han sido o se exponen de esa manera y realmente han visto en peligro su vida y se salvan, ¿creen ustedes que siguen pensando igual? Ya no, porque la vieron cerca. Si hablamos de personas que se han librado de un accidente fatal, ¿verdad? Que no saben ni cómo sobrevivieron, ya ven la vida de otra manera, ya el tiempo lo valoran, ya valoran a la familia. Cuando la persona muere, como le dice que es una desaparición, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo en el caso que el hombre era la medida de las cosas? ¿Y qué pasaba cuando la persona muere y deja su ropa? ¿Quién va a usar su ropa? ¿Qué vamos a hacer con las cosas que esta persona usaba? Si tenía un adorno, él lo ponía acá, pero ya para nosotros, ya ese adorno puesto ahí ya deja de tener sentido. Y eso es el desaparecer al que toda persona le teme. No queremos desaparecer. Siempre tenemos cosas que hacer, ¿verdad? No, este tema no es para que pensemos, uy, me voy a morir y voy a vivir con ese temor. No, sino que es el cuidar y valorar el tiempo que tenemos. Yo a veces he cuestionado y les digo, entre hermanos principalmente se da más. ¿Cuándo fue la última vez que abrazó a su hermano, a su hermana y le dijo que lo quería? Que le dijo, por ejemplo, qué bueno que seas mi hermano o mi hermana. Dentro de las respuestas que yo he recibido es solo el abrazo de fin de año nuevo. Y quizás cuando cumple años. Y ni siquiera le digo te quiero. Solo feliz año, feliz cumpleaños y ya estuvo. Y no vemos lo importante que es. Ya hablamos sobre familia, creo que nos hace falta un tema bastante interesante más adelante, donde vemos que cuando estamos a punto de perder a esa familia, no lo valoramos. Y cuando la perdemos de repente, ¿de qué nos quejamos? Nunca le dije lo importante que era. Perdí el tiempo, no lo aproveché. Entonces, de eso se trata este folleto, ¿verdad? De saber que cada día es una nueva oportunidad. A mí me da tristeza cuando alguien dice, ay, otro día más hacer lo mismo. Y lo mismo. No, es que no es hacer lo mismo. Es hacerlo de diferente manera. Con una actitud diferente. Con otro rostro, pues con alegría, ¿verdad? Porque ¿cuántas personas no despertaron este día? ¿Cuántas personas ayer ya se quedaron? Y qué bien decimos que no fuimos nosotros, que sí que tenemos otra oportunidad más, ¿verdad? No es a desperdiciar el tiempo, lo mismo y lo mismo, sino que, bueno, tengo la oportunidad de volverlo a hacer. Tengo la oportunidad de mejorar en algunas cosas, porque tenemos que mejorar. Siempre hay algo que tenemos que mejorar, ¿verdad? Creo que aquí me mencionaba otros aspectos. Quiero ver. Licenciada, Dígame. también como usted estaba diciendo, que por eso dicen que en vida es bueno valorizar a las personas, ¿va? Porque en muchos casos
¿de qué sirve cuando la persona se muere, ya sea como una madre, de que si no le hizo caso en vida y el día del entierro, ahí llevan sus ramos de flores y hasta le piden perdón, pero, o sea, eso no, como, ese momento como que no importa, porque no está como la persona consciente, ya está muerta. Y por eso muchas veces, como usted decía, es importante como luchar como los seres queridos, como nuestros familiares, ¿va? Ya sea nuestros padres, hermanos o hermanas, ya que como no sabemos en qué momento vamos a morir, es importante como siempre apreciarlo día a día. Así es. Hay personas que, a menos yo conozco personas que tal vez mes a mes van al cementerio a poner flores, ¿verdad? Yo tal vez no soy de esas personas. Aparezco ahí al tiempo a ver cómo está la tumba de mi mamá, de mi abuelo, para limpiarla. ¿Pero por qué? Porque yo digo, ya con esas flores, ya no las mira, ya no le siente el aroma, ya no. Era antes. Por eso es que hay muchos poemas y canciones que nos llaman a valorar la vida y a valorar a los que tenemos, ¿verdad? En las velas, mucha gente de lo que llora, la mayoría es de culpa porque no se cuidó a la persona, ¿sí? Principalmente a nuestros ancianos. Yo con tristeza veía cómo mi abuela de casi 90 años, la señora, cuando yo la llegaba a ver, la encontraba bañándose en la sala, en un piso así, ni siquiera papel de diario le ponían para que no se deslizara. Vaya mamá y se baña, y la dejaban. Entonces, eso era para mí repugnante, porque decía, la tienen en su casa, se supone que la tienen que estar cuidando, y créame que fueron las tías que más lloraron en la vela. Sí, mi mamá, que a veces la gente cuando está viva ahí no las tratan, no las hace caso, ¿Sí? y cuando se mueren ahí están poniendo en las redes sociales que ¿Sí? cosas tristes y esa hipocresía. Sí, así es. Ajá. O sea, no solo cuando está muerto hacen que la quieren y en vida no se lo demuestran así. Yo me recuerdo que yo llegaba y me decía, quiero un poquito de atol. Preguntaba si tenían atol, no tenían. Entonces yo iba a comprárselo así, solo y me decía, usted viene a trabajar por gusto, ni se lo va a tomar. ¿Para qué le va a hacer lo que le pide si no se lo toma? Entonces yo le decía, si 2 cucharadas se toma, ya es una ganancia. Entonces por eso a la pobrecita no le daban lo que ella quería comer. Y si no comía, pues ahí estaba. Y después es que ya no podían ni vivir en la casa, que no porque era la culpa. No, es en el momento, Así le pasa con mi bisabuelo, mi abuela, son como 14 hermanos, para no todos están aquí. Pero él una vez le dijo a mi abuela que quería naranja, pues mi tío tenía naranja, le llevó a comprar naranjas. Entonces a él le gustaba chupar naranjas. Cuando mi abuela fue a preguntar por las naranjas, mis demás primos y otras tías se las habían comido, que las habían encontrado en la refri, porque ellos querían. Yo tenía naranjas a mi abuelo, le tocó a mi abuela ir a comprar al mercado, pero no le gustaba porque eran muy ácidas. Ajá. Pero igual, las que mi tío le había llevado, todas se las habían comido. Del saco se las llevaron para la casa, estaban en la red, se las comieron ahí en la casa. Sí, y ahora que no está mi abuelo, igual voy a pelear por la casa, pero sí decían de que, ay, que es el cuidado y todo, y mi abuelo era que lo iba a bañar, lo iba a cambiar y todo. Sí, es que en situaciones así pasan, ¿verdad? Así pasan. Entonces, aquí habla del cadáver, ¿verdad? Nosotros cuando nos morimos vamos a ser cadáver, ya nuestra alma ya no va a estar allá, ahí, ¿verdad? Por eso le dice que la pérdida de la corporeidad no se identifica con cesación de las actividades biológicas, porque estas en realidad no cesan nunca, ¿verdad? Vemos que nuestro cuerpo es cierto, se va a descomponer, pero me parece que hay partes del cuerpo nuestro que nunca se descomponen, físicas. Entonces siguen ahí, el pelo, ¿verdad? Las uñas, parece que es otra de las cosas, los huesos, y no los huesos de a veces de personas que han muerto desde hace muchos años, los sacan y lo entierran con el otro familiar, pues. Entonces ahí va lo que nosotros tenemos. Quiero ver. ¿Qué más había por acá? Creo que ya tocamos todo. Vamos al literal D. La muerte del hombre contemporáneo. No sé si alguien quiere leer. O cambiamos los papeles. Les leo yo y solo ustedes hablan después. ¿Qué me dicen? Yo quiero leer. Yo creo que es Eduardo el que habló, ¿verdad?
Sí, bien, Eduardo, Sí. lo escuchamos entonces. Estamos acá. ¿De dónde me dijo? La muerte del hombre contemporáneo. Donde Desde aquí, la muerte tiene siempre. ¿Está el cursor, Eduardo? sí, ya lo vi. Bueno, La muerte tiene siempre las características que acabamos de señalar, pero su vivencia concreta está modulada por la cultura de cada época. La muerte del hombre contemporáneo se caracteriza principalmente por el intento de ocultación, por el rechazo radical de la muerte y su expulsión del terreno en el que se vive. Hemos dicho que resulta normal una cierta represión de la idea de la muerte, porque solo así es posible vivir con seriedad, pero el hombre contemporáneo ha radicalizado esa represión hasta convertirla en un ocultamiento y una desaparición. Su ansia de vivir, de agotar todas las posibilidades que un mundo cada vez más acelerado le ofrece. Y también su obturación. Ante la trascendencia, le presentan la muerte como un hecho especialmente contrario a todo lo que constituye su forma de vida y sus aspiraciones. Antiguamente la situación era diversa, el ritmo más lento y pausado de la vida, más monótono y ligado a las estaciones y a las fuerzas de la naturaleza. Para siempre No, espérame, vivir no sin es el eso, no es fantasma eso. que parece. No, no es esa, Eduardo, permítame, es esta. De la naturaleza. La Permitía palabra comprender. muerte se sustituye por expresiones más suaves y edulcoradas. La organización técnica y empresarial alrededor de la muerte facilita y simplifica los trámites y elude el enfrentamiento con la dureza de ese momento. Se reduce el tiempo dedicado al duelo y se reprimen sus manifestaciones externas, etc. En resumen, la muerte se privatiza y se convierte en un hecho Personal. personal y privado que la sociedad esconde con aprensión. Y así cuando aparece resulta sorpresiva y especialmente incomprensible. No es un hecho con el que se haya convivido y al que por tanto se ha podido dar un sentido, sino un muro que aparece de pronto, inesperado e inevitable y en contra, en el que aparece de pronto, con el que solo es posible estrellarse de manera absurda de las dos dimensiones de que consta antropológicamente la muerte. El hombre contemporáneo tiende a quedarse solamente con la segunda. Bien, gracias. Veamos esto, la situación de el hombre contemporáneo, quiere decir el de ahora, ¿verdad? ¿Cómo toma la muerte? No sé si le llamó algo en especial la atención. Dice que el mismo momento y pasado en la vida, que usted hablaba de que antes pues era más tranquila la vida y ahora ya no. Y sí, realmente nos podemos dar cuenta de que solo las personas mayores hacen ciertas cosas que nosotros no pues. Y de que por todo lo que hay, nosotros quizás tomamos la vida como que va rápido y así tiene que ser, y tenemos que hacer las cosas ya, y no hay tiempo para nada, o sea, no hay tiempo para la familia, solo para lo que tenemos que hacer, nuestros planes y ya, hasta ahí lo vemos. Como que nos volvemos un poco egoístas y pensamos en el yo, ¿verdad? Para mí. Fíjese que le dice, una de las cosas que busca el hombre contemporáneo es la ocultación y el rechazo radical de la muerte. ¿Cuántas personas ocultan por decir algo que están enfermas y tienen una enfermedad a lo mejor terminal que poco a poco va terminando con su vida? Y lo que hacen a lo mejor es encerrarse para que nadie se dé cuenta. Como que morirse fuera vergüenza. Cuando no es una vergüenza, es algo que le puede pasar a cualquiera, ¿verdad?
Vemos en los hospitales a lo mejor a familias que tienen a un enfermo y quieren que lo mantengan sedado, que ni se dé cuenta que se está muriendo, ¿verdad? Dormido todo el tiempo. Y como que le estamos privando el darse cuenta que su vida se va apagando y tener el tiempo que tenga como para dejar ordenadas las cosas. Yo creo que les decía la semana anterior, la clase anterior, que qué bonito alguien que tiene la oportunidad de despedirse, de agradecer a quienes los han cuidado, de dar la bendición, ¿verdad? Por lo buenos que han sido con ellos. Y ahora no, pareciera de que si preguntamos, la mayoría quiere morirse de un infarto al instante, ¿verdad? De un choque que ni cuenta nos demos. Y una muerte así, por eso otro libro le llamaba muerte pequeña, que no nos damos cuenta de nada. Pero si se nos permitiera prepararnos, entonces yo diría que hay personas hasta dejan arreglar, hasta lo jurídico, decía el comentario, ¿no? ¿Cuántos hermanos se han quedado peleándose por una casa? Y a veces ellos ya tienen casa, pero como está la casa de herencia, quieren seguir peleando, ¿verdad? Se mandan a la cárcel, se amenazan y todo. Cuando sería bueno que eso, pues, para evitar, dejarlo arreglado. Alguien podría decir que 50 años voy a dejar todo arreglado. ¿Y por qué? ¿Que te vas a morir? No sé. Pero es mejor dejar todo listo. Entonces, todo eso es parte de... Porque les decía, y aquí me vuelve a decir, ¿verdad? Queremos la muerte para los demás, estamos conscientes, pero nunca para nosotros. Y por lo tanto, nunca queremos pensar en eso. Ustedes como estudiantes, todos tienen un seguro de vida. Todos. Y yo no sé si les costó elegir a quién poner de beneficiario. ¿Y a quién pongo? Pero llenaron o pagaron, ¿verdad? Ese seguro de vida sin pensar realmente que lo puedan usar. Y sí han habido muchos familiares que han usado ese seguro de vida y se los han pagado, pues. Pareciera que cuando hay juventud y hay todavía potencia en el cuerpo, como decíamos, no pensamos en arreglar cosas tan importantes como esa, ¿verdad? Cosas tan importantes como esa. Y su ansia de vivir, dice, de agotar todas las posibilidades que el mundo cada vez más acelerado le ofrece, ¿verdad? Ante esa trascendencia, le presentan la muerte como un hecho especialmente contrario. Y de ahí viene el rechazo. No hablemos de eso. No quiero saber de eso. Porque todos entendemos y estamos claros que nadie quiere llegar, que se mueran los demás, pero yo no. Pero es algo a lo que tenemos que llegar. Y a cualquier edad tenemos que estar conscientes que ustedes, aunque sean jóvenes, tendrían que dejar y hablar con sus hermanos. Mira, si algo me pasa, esto quisiera con mis zapatos, por ejemplo. Con lo que yo pueda tener, eso te lo voy a dejar a vos. Porque aunque se vea risible, es algo, una posibilidad. Desde que comenzamos el folleto nos viene diciendo, la muerte es una posibilidad diaria. No sé si quería hablar. Lo escuchamos. A veces se dan casos que uno, bueno, puedo dar un ejemplo. Mi Ajá. abuelo había dejado herencia, había dejado dos casas, porque mi tío ya se había casado, de su herencia, le construyeron su casa, y lo que quedaba era de mi abuelo también. Luego él ya había tenido su escritura, ya sabía su derecho de la muerte. ¿Qué sucede? Mi tío, por la misión, lo llevó en permiso a mi abuelo a que fuera a firmar de que la casa 50-50 solo porque no tenía otra parte. Ya cosas. ¿Y qué pasó? Mi abuelo murió con esa firma de que tenía la posición política y ya no le puso por culpa de él. Sí, pasa, ¿no? Yo incluso me di cuenta de una familia de hermanos, creo que ellos son 5, creo, 4. 2 fuera del país y otros acá, pero falsificaron la firma del señor para quedarse con ciertas propiedades. ¿En qué pasó? Presos los hermanos, ¿verdad? Hermano demandó con hermano, lo nuevo de ahora, ¿verdad? Que fingen estar mal de salud, pero esposados en la cama del hospital. Y yo digo, eso no es, desde ahí hay un gran fallo, ¿verdad? Desde ahí, ¿dónde está la falla? Como padres, en la educación para nuestros hijos. ¿Cómo es que queremos educarlos? No en la ambición,
sino en que todo es cuando se desvaloriza la familia y dejamos, por ejemplo, el cuidado de nuestros hijos de una persona más, perdemos el tiempo de poderles sembrar valores. Y cuando esos valores están flojos, es donde se dan ese tipo de problemas, ¿verdad? Que uno dice, ¿cómo es posible que estén peleándose o estén haciendo eso? No. Se podría evitar si cada uno tomáramos conciencia de nuestra propia muerte, no sé cuándo, tener todo ordenado. Es parte deberíamos de evitarlo. ¿Verdad? Y entonces aquí está donde le dice que, bueno, hoy se privatiza la muerte, ¿verdad? Que nadie se dé cuenta. Si estoy enfermo en el hospital, pues ni yo, ni que se dé cuenta el mismo paciente, ceden, lo que pasa es sedado. Que no sufra, dice, que no tenga esa oportunidad. Y en otros países, ¿por qué han abocado ahora? Por la eutanasia, ¿verdad? No, yo no quiero sufrir. Mejor me voy a quitar la vida de una manera suave y tranquila, pero al fin es quitarse la vida, ¿verdad? De una película bien bonita, de que el joven... Ah, de un muchacho. Ajá. ¿Cómo se llama esa película? ¿Se recuerdan? Yo antes de ti creo que se llama algo así. Sí, de que los papás tenían un castigo. Ah, exacto, sí, sí. Uh-huh. Entonces, esa es parte, ¿verdad? Que por más, en esa película es bien interesante, deja una enseñanza, ¿verdad? Que por más que los padres lucharon por detener esa muerte, la jovencita luchó, el joven estaba cerrado, ¿verdad? Obviamente, si le digo, si escarbamos en la cultura de educación para este joven, él llevó una vida bien liberal, bien materialista, que cuando él cayó en ese sufrimiento, simplemente quiso quitar ese sufrimiento. Yo a veces veo personas en la calle y ustedes también lo verán pidiendo dinero, ¿verdad? Pero también veo personas que les falta alguna extremidad de su cuerpo trabajando, vendiendo cosas, limpiando cosas. Es la actitud nuestra frente a la situación que tenemos la que hace la diferencia, ¿verdad? Creo que este está cortito del misterio de la inmortalidad, para poder terminar, y así la otra clase pues ya no hablamos de la muerte, hablamos de algo más. Sí, está cortito. Yo tengo una pregunta. El laboratorio va a salir de eso, ¿verdad? Así es. Por eso me interesa terminarlo hoy, ¿verdad? Bien, quizás para leer un poquito más rápido lo voy a leer yo, pero sí necesito que después de leerlo ustedes me hablen un poquito para que mi garganta se recupere y no seguir hablando. El misterio de la inmortalidad. El rechazo humano a la muerte se manifiesta en el anhelo de inmortalidad, en el deseo de permanecer, de durar para siempre, de no hundirse en el pantano que parece conducir a la nada y a la oscuridad, y en el deseo de saber si existe algo más allá de la muerte que garantice la supervivencia. Anhelo y convicción, el recuerdo de los hombres. Una primera manifestación de la inmortalidad es el deseo de permanecer de algún modo entre los hombres después de la muerte. Deseamos que nuestra presencia no se extinga inmediatamente o poco a poco después de la muerte. Queremos ser recordados cuando pase el tiempo porque, de otro modo, nos daría la impresión de que en realidad no hemos existido, de que nuestro peregrinar terrestre ha sido como el recorrido del agua entre las rocas que no deja huella ni traza. El deseo de todo hombre se manifiesta de muchas maneras, como todas tienen un denominador común, dejar algo que permanezca tras nuestro paso. Hijos, personas a los que hemos formado de acuerdo a nuestros ideales, obras o acciones. Algunas de las grandes empresas arquitectónicas de los reyes y emperadores del pasado, pirámides, basílicas, mausoleos, tenían en parte este objetivo: constituir como una muralla que detuviera el flujo del tiempo, de modo que con el paso de los siglos su presencia desafiara al pasado y recordara y de algún modo reviviera a los hombres que la hicieron posible. Quizá nunca nadie haya dicho esto que el poeta romano Horacio. He terminado ya mi monumento más perenne que el bronce de palabras.
más alto e inmortal que las pirámides. Resistirá las lluvias y los vientos. El sucesivo curso de los años resistirá veloces, y yo, mientras no moriré del todo, pues mis odas, la parte más lograda de mí mismo, vencerán a la muerte destructora. Cuando con la vestal suba el pontífice, ambos callados hacia el Capitolio, yo creceré incesante, siglo a siglo, renaceré en la estima venidera. La inmortalidad personal. El deseo de permanecer en el recuerdo de los hombres es bueno y legítimo, pero no es suficiente. No lo es, ante todo, porque solo está al alcance de unos pocos. De la inmensa mayoría de nosotros, nadie se acordará al cabo de un lapso de tiempo relativamente muy breve. Y de la mayor parte de los hombres que hoy son famosos, ese recuerdo resistirá solo un periodo de tiempo muy breve para lo que constituye la historia humana. Pero en realidad, aunque todo el mundo se acordara de mí, ese recuerdo sería anecdótico frente a la cuestión central y decisiva, la pervivencia personal y real. Una cosa es que mi influencia perdure de algún modo en el mundo y otra, muy distinta, es que yo perdure después de la muerte. ¿Qué es posible decir sobre el hecho central para el sentido de la vida humana? Ante todo, que es una convicción generalizada de la humanidad. La creencia en la existencia de algún tipo de vida después de la muerte aparece prácticamente en todas las épocas y culturas, creo que dice, y se manifiesta de múltiples formas. El culto a los muertos es una de ellas. Todos los autores consideran que las prácticas rituales de enterramientos implican una creencia de alguna inmortalidad de cierto tipo. Esta creencia es tan antigua como la conciencia de la muerte, ya que en el momento mismo en el que el ser humano descubre que es mortal, se piensa a sí mismo como inmortal, de manera que el primer conocimiento de la muerte supone ya la negación de que en ella perezca el hombre absolutamente. Esta vinculación entre enterramientos y creencias en algún tipo de supervivencia tras la muerte está arqueológicamente probada hasta la saciedad. ¿En qué se basa esta creencia de la supervivencia? Por un lado, en las doctrinas religiosas que lo afirman y proponen un contenido específico sobre lo que ocurre en el más allá, en el mundo de los muertos. Pero esta afirmación de las religiones no podría tener una acogida tan general si no se apoyase a su vez en algo que, de un modo u otro, los hombres pudieran experimentar. Si, por poner un ejemplo banal, una doctrina religiosa dijera que el hombre puede volar, podría haber algunos fanáticos que lo creyeran, pero la mayor parte de los hombres constatarían que se trataba de una doctrina falsa e imposible. Pero esto no sucede con la inmortalidad. La mayor parte de las religiones la afirman y el hombre la acepta sin problemas, lo cual significa que intuye que se trata de algo coherente y verdadero. ¿En qué consiste esta intuición? Se trata evidentemente de una cuestión difícil, pero nos parece que se puede afirmar que radica en la constatación de que en la persona, en cada uno de nosotros, parece haber algo que no debe ni puede morir, que existe un núcleo de inmortalidad. Goethe lo ha expresado de manera rotunda. Este pensamiento de la muerte me deja absolutamente tranquilo, porque tengo la persuasión firme de que nuestro espíritu es una esencia de naturaleza que falta bastante. No lo voy a terminar. Absolutamente indestructible. Es algo que continúa actuando por una eternidad de eternidades, semejante al sol, que parece ponerse solamente ante nuestros ojos terrestres, pero que en realidad no se pone nunca, sino que continúan brillando incesantemente, y en esa misma línea se podrían aportar infinidad de testimonios. Voy a parar aquí porque no terminamos. Hasta acá. Ayúdenme. ¿Qué vieron? Ah, sí. ¿A dónde comencé a leer? Aquí, no, el estatuto de la persona después de la muerte. No.
El más allá no lo leímos. El estatuto de la muerte, después de la muerte. Quiero apuntar hasta dónde llegué. Aquí. Hasta aquí, ¿verdad? Ese sí no me convence. Esto sí lo leí. ¿En qué consiste esa intuición? Entonces llegué hasta aquí. Y solo este documento en el laboratorio. Tiene un montón para hacer preguntas. Tiene un montón. Sí. Y bien, ¿qué me pueden decir acá? Dígame. He puesto las 2 páginas para que logremos ver. Uh-huh. ¿Por qué quieren ser recordados ustedes? Por cómo soy yo. ¿Por cómo es? ¿Por qué quiero ser? Sí. O sea, ¿qué quiere dejar usted en este mundo palpable o visible como para que lo recuerden a usted? Por cosas buenas. Por cosas buenas. ¿Se ha fijado usted que cuando hemos ido a una vela, todo muerto ahí era buenísima persona? Ay, es que tan bueno. Y cuando estaba en vida pasaron años que ni siquiera le hablamos, ¿verdad? O teníamos problemas. Siempre pasa de que hay personas que cuando están en vida o no están en vida, siempre como que, ay, no, mira, y aquí, cuando mueren, ay, tan buena persona que era mi amiga, que cuando ni siquiera. Así es. Pero aquí le dice que nosotros buscamos siempre esta inmortalidad, no queremos desaparecer. Le dice, un artista, lo recordamos, ¿verdad? Se muere un artista y si es cantante o lo que fuera, las canciones de él, un buen tiempo. Si era un actor, las películas de ese actor muerto, un buen tiempo. Yo siento que Vicente Fernández sí dejó un gran legado. Dejó toda la gente. Ajá. Entonces, ellos se preocuparon por dejar algo para que los recuerden. Ahora bien, cada uno de nosotros tenemos que dejar algo, ¿sí? Y ustedes me lo decían, buenas acciones, porque qué feo que nos recuerden. Ay, ¿te acordás de aquel muchacho que murió? Qué malcriado, ¿verdad? Que era un vicioso. No, tenemos que dejar algo bueno, porque eso es parte de nuestra inmortalidad, ¿verdad? Que no nos va a recordar todo el mundo, no, nos va a recordar nuestra familia. O dígame usted de algún muerto que se haya olvidado a usted, que le digan, por ejemplo, mira, ¿te acordás de la Juanita? ¿Cómo era? ¿Cuál Juanita? No, es imposible. En la familia siempre recordamos nuestros muertos. ¿La escuchamos? Hay veces que pienso de que cuando una persona muere y sabe que no tiene nadie a su alrededor para recordarlo, no muere completamente. O sea, se va sin eso, como que nadie lo va a recordar. Por eso es que mueren, o sea, con esa tristeza. Ajá. Mueren con esa tristeza porque a lo mejor después de un tiempo ya no lo van a recordar, ¿verdad? Pero esa parte me recuerda a la película de Coco. Ajá. Porque cuando a la persona no se recuerda, como que va desapareciendo, se va debilitando. Y no puede pasar como al mundo contrario, al mundo del mundo, cuando no lo recuerdan y no ponen la foto en el altar del día de su muerte. Sí, sí. Yo cuando estuve de vacaciones, todavía en bachillerato, a mí siempre me ha gustado como hacer cosas para no estar ahí como en la casa sin hacer nada. Y fui a un asilo y conocí que había una señora que tenía como 70 y algo de años y había pasado 17 años allí. Y no sabía nada de su familia ni nada. Y me pidió a mí, me decía, no me acuerdo ya ni del apellido, porque ni de ella, no estaba muy consciente ella. Y me dice, no me acuerdo ya ni del apellido de mi papá, pero quiero saber
digo, ya no. Y me dice, búsquelo. Y yo, ¿cómo hacía? Pero 17 años. Y otro tenía 23 años. Y me decía, el día que yo muero, nadie va a velar A pensar en ellos siquiera. Mire qué triste, ¿verdad? Y eso pasa, pues, porque pasa. Así es, así es. Ajá. Muchos es un lugar así para olvidarlos, más si el asilo es de caridad, ¿verdad? De caridad. Entonces, siempre busquemos nosotros cómo perdurar en la persona, ¿verdad? Cómo estar con ellos. Bien, dejo de compartir, paro grabación para tomar